Shalom Braja. Hoy seguimos con el estudio de la Parashat Shoftim, pero antes siempre quiero empezar dedicando este estudio para Refuah Shlema de Lea Batzara, Hillel Ben Abraham y Robinson Ben Cecilia, que a Kadosh Baruj Hu les envía Refuah Shlema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, una curación del alma y del cuerpo, junto con todos los enfermos de Am Israel. Amén. Vamos a empezar hoy seguimos con el estudio de la Parashat y quiero empezar preguntándonos si hoy alguien pudiera ofrecernos algo extraordinario. Si alguien podría decirnos exactamente qué va a ocurrir mañana, qué decisión va a salir bien, qué problema se acerca, qué negocio funcionará, qué camino debemos evitar. Quizás muchos podríamos responder, claro que quiero saberlo, porque hay algo que al ser humano le cuesta muchísimo, no saber qué viene después. La incertidumbre produce mucho miedo, y cuando tenemos miedo buscamos alguna manera de recuperar el control. Pero en la Parashat Shoftim encontramos una serie de pesukim sorprendentes. La Torah prohíbe distintas prácticas destinadas a hacer aquello que está oculto para nosotros. Y después declara, Tamim tiyei Hashem lo queja, íntegro serás con Hashem tu Dios. Pero apenas dos pesukim después ocurre algo aparentemente contradictorio. La misma Torah dice que Hashem levantará un nabí, un profeta, y ordena, Elat Shmaun, a él escucharéis. Entonces tenemos una pregunta. Si el problema es conocer el futuro, ¿por qué la Torah prohíbe unas formas de conocerlo y establece inmediatamente otra? ¿Por qué decir no consultes estas fuentes, pero escucha al Nabí? Quizás eso significa que nuestra pregunta inicial está mal formulada. Quizá el tema de esos pesukim no sea simplemente ¿está permitido saber qué ocurrirá mañana? La verdadera pregunta puede ser ¿de dónde busca el ser humano su certeza? Y volvamos al texto. Porque Moshe Rabbeinu está preparando a Israel para entrar ¿en dónde? En la tierra de Israel, en Eretz Israel. Porque está escrito en la Torah, Kiatá bailares asher Hashem lo queja no ten lach. Cuando entres en la tierra que Hashem tu Dios te da, no te malazot que tu aboda goin aem, no aprenderás a ser conforme a las abominaciones de aquellas naciones. Entonces aparece una lista, Kosen Kesamin, quien practica la adivinación. Meoned, Menajesh, Mechashef. Y continúa otras prácticas prohibidas, incluyendo consultar a quién, a los muertos. Después la Torá nos sigue diciendo que esas naciones escuchaban a quienes practicaban estas cosas. ¿Y qué nos dice a nosotros? Hashem lo queja. Pero a ti, Hashem, tu Dios, no te ha permitido hacerlo así. Y es exactamente en medio de este desarrollo que aparece en nuestro pasuk. Tamim tiye im Hashem lo queja. ¿Qué significa tamim? Rashi nos explica que esas palabras de una manera extraordinariamente, de una forma muy práctica. Italech himo betemimut. Camina con él con temimut. Utsapeló, espera en él, dice Rashi. Pero, ¿qué nos continúa diciendo? Rashi continúa explicando que no debemos investigar el futuro. Debemos aceptar con temimut aquello que llegue. Y entonces nos sigue comentando Rashi que estaremos con Hashem y seremos su porción. Eso no significa no pensar, no planifiques, porque la Torah misma exige previsión en muchísimas áreas de la vida. El contexto aquí es muy específico. Estamos hablando del deseo de atravesar el límite que Hashem colocó delante de nuestro conocimiento para descubrir lo oculto mediante esas prácticas. Y Rashi nos está diciendo, no necesitas vivir intentando arrancarle el mañana a sus secretos. Camina con Hashem hoy. Pero el Ramban Nachmanides profundiza todavía más y nos dice, para el Tamim tiene el sentido de estar completo, de estar íntegro, sin una carencia en nuestra relación con Hashem. Y explica que debemos dirigir nuestro corazón solamente hacia Él y reconocer que Hashem es quien verdaderamente conoce los acontecimientos futuros. Y aquí aparece algo fundamental para nuestra pregunta, porque nos sigue diciendo el Ramban, no dice que todo conocimiento del futuro esté prohibido, al contrario, explica que aquello que Hashem decide revelar mediante sus profetas y menciona también los Urim Betumim. ¿Qué son los Urim Betumim? El que utilizaban es un sacerdote para poder predecir a cada tribu, bueno. Y estos Urim Betumim pertenecen a esta categoría, a otra categoría. Por eso al final de su explicación conecta directamente nuestro pasuk con lo que viene después.
No busques el futuro en esas otras fuentes. Si Hashem decide revelarlo por medio de su Naví, el Atish Maun, escúchalo. Y entonces la aparente contradicción empieza a desaparecer. La diferencia no es simplemente una técnica funciona y la otra no. La diferencia fundamental es quién ocupa el centro. Cuando una persona intenta dominar lo desconocido mediante la adivinación, busca apropiarse de una información que no posee. Quiere convertir el futuro en algo controlable, pero la nebuá funciona en la dirección opuesta. El ser humano no obliga a Hashem a revelarle algo. Hashem decide cuándo hablar, qué revelar, a quién enviarlo y para qué. Por eso un Naví no es simplemente una versión permitida de un adivino. El Naví no existe para satisfacer nuestra curiosidad. La nebuá es de Bar Hashem, la palabra de Hashem dirigida al ser humano. Y basta con mirar los Nevi'im para ver la diferencia. Cuando Yoná llega a Nínive y anuncia que la ciudad será destruida dentro de 40 días, la finalidad de la profecía no es convertir a sus habitantes en espectadores informados de su propio futuro. La advertencia provoca ¿qué? Una teshuvá. La ciudad cambia y el decreto no se cumple de la manera que alguien habría esperado si entendiera la profecía como una simple predicción mecánica. Y eso nos enseña algo esencial. La profecía bíblica no existe simplemente para decir, esto es lo que va a pasar. Muchas veces viene a preguntar, ahora que Hashem te ha hablado, ¿qué vas a hacer? Y eso nos permite comprender mejor por qué los pesuquín están colocados precisamente en este orden. Porque primero vemos que está escrito, no busques controlar lo oculto entre las prácticas de las naciones. Y después que nos dice, también te llene Hashem lo queja. Y después, Nabi mi kirbeja me ajeja kamumi. Amonilla, quien leja, Hashem lo queja. Un profeta entre en medio, tus hermanos, como yo levantará para ti Hashem tu Dios. El Atish Maun, al escucharéis. Y eso no es un vacío, porque la Torah no dice rechaza todas esas prácticas y ahora estás solo frente a un universo incomprensible. ¿Qué nos dice la Torah? No necesitas buscar una fuente alternativa de poder sobre el futuro. Tienes una relación con Hashem. Y si existe algo que necesitas recibir como revelación, Hashem posee sus propios medios para comunicarlo. Pero hay otra palabra que debemos observar. El pasuk no dice simplemente tamitiye, se íntegro, dice tamitiye y Hashem lo queja. Se íntegro con Hashem, tu Dios. La temimut no es ignorancia, es una forma de relación. Una persona puede saber muchísimo y no ser tamim. Que otra persona puede saber muy poco y tampoco ser tamim. Porque la pregunta no es cuánto conocimiento poseo. La pregunta es, o debe ser, ¿dónde está colocado mi corazón cuando encuentro aquello que no puedo conocer? Y ahora podemos avanzar desde el Pesha, desde lo simple, y los Mefarshim hacia Rabbi Nachman de Breslev. En Likutei Moharan, segunda parte, en la lección 19, encontramos que Rabbi Nachman plantea una tensión entre la búsqueda intelectual autónoma como finalidad última y el servicio a Hashem mediante la emuná. Y allí insiste en la importancia de servir a Hashem. Betemimud ubespeshitut, con temimud y sencillez. Y desarrolla la necesidad de que la jotma, la sabiduría, no se convierta en algo desligado de Irat Shamayim. Es importante decirlo con precisión. Rabbi Nachman no está haciendo aquí el Pesha de nuestro pasú de Shoftim. Estamos utilizando su enseñanza después de haber estudiado Rashi y Ramban Nachmanides, porque nos permite profundizar una pregunta que nuestro pasú despierta. ¿Qué ocurre cuando el deseo de comprender deja de ser búsqueda de verdad y se convierte en incapacidad de vivir sin controlar? Porque existe una diferencia enorme entre estudiar y necesitar dominar. Entre hacer una pregunta y exigir que el universo me dé una respuesta. Entre utilizar la inteligencia que Hashem me dio y pensar que solo podré caminar cuando haya eliminado toda incertidumbre. Y aquí Temimut se vuelve mucho más exigente de lo que parecía. A veces pensamos que Emuná significa tener respuesta para todo, pero quizá nuestro pasuk está enseñando también la capacidad de continuar caminando cuando Hashem no nos entregó todas las respuestas. Hay decisiones en las que debemos investigar, preguntar, consultar, pensar, comparar con posibilidades, porque la Torah nos pide abandonar nuestra responsabilidad, pero llega un punto en el que hemos hecho aquello que nos corresponde y ahora no sabemos qué va a pasar, qué va a ocurrir. ¿Y ahora qué? Ahí comienza una prueba distinta, no de inteligencia, de relación. También DJ Hashem me lo queja. Pensemos en algo muy cotidiano. Una persona tiene que tomar una decisión importante
¿Y qué hace para esto? Para este fin, investiga, pregunta, busca consejo, hace todo lo responsablemente, pero finalmente descubre una verdad incómoda. Nadie puede garantizar el resultado. Y entonces aparece la tentación de seguir buscando otra persona, otra señal, otra predicción, algo que elimine completamente la incertidumbre. Quizá precisamente ahí nuestro pasuk nos habla, no para decirnos no hagas nada, sino no convierta la necesidad de certeza en tu Dios. Hay una frontera después de la cual ya no estamos buscando información para actuar responsablemente. Estamos intentando conseguir una garantía que ningún ser humano posee, y la Torah nos devuelve una relación. Y Hashem lo queja con Hashem, tu Dios. Eso también explica por qué el Naví no contradice la Temimut, porque escuchar al Naví también exige sometimiento, no control. El Pasuk no nos dice, ve y exige al profeta que te revele todo lo que quieras saber. ¿Qué nos dice? El Latishmaun, a él escucharéis. El verbo central no es controlar, es escuchar. Y eso continúa la estructura que hemos venido descubriendo durante la Parashat Shoftim, porque antes, en el primer día, vimos que incluso nuestra búsqueda de justicia necesita límites y autoridades. En el segundo día, también estudiamos que incluso el rey tiene que llevar una Torá que le recuerde que su poder no es absoluto. Y ahora descubrimos algo semejante respecto al conocimiento. Tampoco nuestro deseo de saber es absoluto. Hay cosas que investigamos, hay cosas que Hashem revela y hay cosas que por ahora permanecen ocultas. La pregunta es qué hacemos cuando llegamos a ese límite. Y aquí podemos volver al comienzo. Si alguien pudiera decirnos exactamente todo lo que ocurrirá mañana, ¿realmente eso sería una vida mejor? Quizá pensamos que que confundimos certeza con seguridad, pero la Torá propone algo diferente. No nos promete que conoceremos cada curva del camino. Nos enseña con quién caminamos. También TJ Hashem lo queja. No necesitas conocer hoy cada cosa que Hashem hará mañana para servirlo correctamente hoy. Y si Hashem necesita comunicar algo a Israel, la Parashá inmediatamente establece Nabi Mikirbeja, y también nos dice el Latishmaun. Pero mientras esa revelación no existe, no necesitamos llevar al silencio con adivinación. Podemos vivir dentro de una relación con Hashem. Y eso tal vez sea la palabra tamín, que es tan precisa. El Ramban, Nachmani nos sigue señalando que también expresa integridad, algo completo, como aquello que no tiene una deficiencia. Una persona puede intentar llenar constantemente su incertidumbre con fuentes externas porque siente que si no conoce el mañana le falta algo indispensable. ¿Y qué nos responde la Torá? Tu integridad no depende de poseer el futuro. Depende de qué. También Hashem lo queja. La completud está en su relación con quién, con Hashem. No en controlar aquello que Hashem todavía no decidió revelarte. Y quizá esta sea una pregunta que podemos llevar con nosotros después de este estudio. Cuando algo del futuro me preocupa, ¿estoy buscando la información que responsablemente necesito? ¿O estoy buscando una certeza imposible porque me cuesta aceptar que no controlo el resultado? Porque no es lo mismo. Podemos hacer nuestra luz, nuestro trabajo. Podemos consultar a quienes saben. Incluso podemos planificar responsablemente. Pero después llega un punto en el que tenemos que recordarnos. Yo no necesito ser dueño del mañana para servir a Hashem hoy. Esa puede ser una dimensión profunda de también TJ Hashem lo queja. Pero pues Hashem, seguiremos estudiando y espero que Akadosh Baruj Hu nos conceda Jodma para saber cuándo debemos investigar y actuar, y Temimut para reconocer aquello que no está en nuestras manos, que podamos servirlo con inteligencia, con Yirat Shamayim, con Emuná, con Peshitud, y que cuando no sepamos qué traerá el día de mañana, recordemos con quién caminamos hoy. Tamim, Tiyeh y Hashem Elokeja. Íntegro serás con Hashem, tu Dios. Mañana, pues Hashem, continuamos. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y que tengan un excelente día lleno de brajá.